todos bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos en el momento tratando las epístolas de Juan y también entraremos en las epístolas de Pedro. El mensaje de hoy, número 6, cuyo título es Permanecer en la comunión de los apóstoles. La lectura de la Biblia, 1 Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta el 26. Anoche hablamos que el maligno, él viene haciendo una oposición a Dios, y su arma para que la voluntad de Dios no sea hecha, él usa el mundo, y el mundo con sus concupiscencias. Y nosotros llegamos realmente a un momento crucial en esta batalla. Dios quiere establecer su reino, en el que Él gobierna por medio de su vida. Por eso, un día, Él nos salvó, el Evangelio fue predicado, y por la palabra de la vida que recibimos, nosotros obtuvimos la vida eterna. Y fuimos introducidos por los apóstoles en la comunión de la vida. Desde entonces vivimos la vida de iglesia, estamos en el cuerpo de Cristo, recibiendo este suplimiento continuo de la vida por medio de la palabra. Y este organismo vivo, que es la iglesia, está creciendo y fortaleciéndose, y Dios está usando su iglesia para hacer su voluntad. Pero, sin embargo, el enemigo de Dios, él no quiere permitir que el reino de Dios avance. Por lo tanto, él usa el mundo para causar bajas, daño en su iglesia. Él pudo derrumbar la iglesia por 19 siglos con la degradación, pero, hermanos, estamos en el fin de los tiempos, y el Señor está levantando su iglesia en Filadelfia, que tiene poca fuerza, pero su fuerza está en la palabra. Una iglesia que guarda la palabra, una iglesia que no niega el nombre del Señor, no sustituye el nombre del Señor exaltándose a sí mismo, sino que confiamos enteramente en la palabra del Señor. Y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, queridos hermanos, esté muy claro de qué lado usted quiere estar. Yo quiero estar del lado de la iglesia que hace la voluntad de Dios. Yo no quiero sucumbir con el mundo ni con las concupiscencias que hay en él. Por eso, por medio de esta batalla, por el reino, nosotros llegamos al versículo 18, que dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Hermanos, esta batalla llegó a un momento decisivo. Es ahora que se decide, ahora se define qué reino va a prevalecer. Esta es la última hora, el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Queridos hermanos, la palabra de Dios siempre llega en el momento oportuno, en el momento exacto a su iglesia. El Señor quiere alentarnos que vivimos en la última hora. Por eso Dios nos llamó como trabajadores
de la última hora. Y es en esta última hora, la batalla final, hermanos, es una batalla muy violenta y feroz, donde el enemigo usa todas sus herramientas para intentarnos abatir, intentarnos causarnos daños y también querer derrotarnos. Entonces, en esta última hora está relacionada con la venida del Señor, porque nuestro Señor Jesús, Él volverá, esté muy claro, todas las huestes del infierno, los principados y potestades. Oigan bien esta palabra, que nuestro Señor Jesús volverá para tomar posesión de su reino. Lucas 19. Lucas 19, versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús vino a la tierra, cumplió su obra de redención a través de su muerte y resurrección. Él engendró la iglesia, que es ese organismo vivo que Dios gobierna a través de su vida. Y ese reino va a crecer. Va a llegar un momento que Cristo podrá volver y tomar posesión de ese reino de vida. En el versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Quiere decir que nuestro Señor Jesús, Él hizo su obra en la tierra, su ministerio terrenal, se fue y ahora volvió como el Espíritu, está con su iglesia para realizar la posesión de su reino. Por eso estamos predicando el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, para que el fin pueda venir. En Mateo 25, 31, Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermano, él va a volver y se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces nuestro Señor Jesús volverá para tomar posesión de su reino. Por eso, hermanos, estamos en la última hora en esta batalla decisiva que comienza. Por eso el Señor necesita fortalecernos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siempre hago esta pregunta a los adolescentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Hermanos, el tiempo se está corriendo. Estamos en el fin de la era de la iglesia. Y la iglesia va a hacer cumplir esta voluntad. Entonces, Cristo necesita, primero, encabezar la iglesia, reinar en la iglesia por medio de su vida. Y cuando Cristo encabece la iglesia totalmente, la iglesia será usada para que Cristo encabece todas las cosas, tanto de los cielos como las de la tierra. Eso está en el versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, estamos envueltos en un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una estructura como el mundo es estructurado. Eso es un organismo que está regido por la palabra de la vida eterna y por la comunión de vida. Entonces, hermanos, en el aspecto positivo, Efesios 4, versículos 15 y 16, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Sino que siguiendo la verdad en amor, hermanos, nosotros no somos de este mundo. El mundo está debajo del control de aquel que es el padre de la mentira. Él es mentiroso, pero la iglesia sigue la verdad y la verdad en amor, porque Dios quiere a través de la verdad dispensarnos su amor. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí no es una organización muerta, es un organismo vivo. Aquí se crece, nosotros crecemos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, bien compactado, crece por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por otro lado, este lado positivo, estamos aquí, hermanos, para edificación de la iglesia, edificación del cuerpo de Cristo. Por otro lado, Efesios 6, versículo 11, nos muestra que existe una batalla, una lucha por el reino. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos que hoy dominan la tierra, dominan a las naciones, dominan los pueblos, ellos están usurpando el gobierno de esta tierra. Y con seguridad, quien está en el poder va a luchar con todas sus fuerzas para no perder ese poder. Entonces, el enemigo, Satanás, está que posee este mundo y domina el mundo, va a hacer de todo para no perder ese dominio. Pero Dios quiere colocar a su Hijo para reinar este mundo a través de la iglesia. Somos encabezados y encabezaremos todas las cosas a través de Cristo. Esta lucha de reinos que comenzó fue el propio Señor Jesús que vino a la tierra para predicar el evangelio del reino. Y la manera que Dios hace que Cristo tome posesión del reino de la tierra es predicando el evangelio del reino. Mateo 4, versículo 23. Mateo 4, 23.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, debajo del imperio de las tinieblas, del gobierno de los principados y potestades y las fuerzas espirituales de maldad, los hombres sufren y están todos enfermos, con dolencias. Hermanos, estamos aquí para predicar el evangelio del reino, para traer el reino de la paz, reino de la justicia aquí en la tierra, y vamos a curar todas estas enfermedades y dolencias. Marcos capítulo 13, 22. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. En esta batalla se va a usar todos los medios de los más viles. Entonces tome cuidado, hermano. Satanás intentará alcanzarnos, engañarnos, quiere abatirnos, quiere causar daño, hacer de nosotros víctimas en esta batalla. Pero hermanos, vamos a permanecer en la comunión de la vida para no ser engañados. Señor Jesús, yo me olvidé. Mateo 9 también habla de la predicación del Evangelio del Reino. Se me pasó. Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, la manera que Dios tiene para establecer el reino de Cristo en la tierra comienza con la predicación del Evangelio del Reino. Por eso, hermanos, hoy la iglesia predica el Evangelio del Reino. Nosotros vamos a la calle, que sabemos que es la manera que Dios trabaja para establecer el reino de Cristo. Solo que Dios necesita trabajadores. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, faltan trabajadores. Vamos a rogarle al Señor. Gracias a Dios, tenemos CPEP en varios lugares. Si usted aún no hizo CPEP, no fue perfeccionado, sea usted el primer candidato. Pero si usted ya fue, usted es responsable para levantar un CPVista más. También, cada uno, cada uno tiene que levantar un CPVista por año. ¿Quién se compromete acá? Oh, Señor. Cada uno levantar un CPVista y vamos a llenar nuestras unidades de CP, de CPVistas, y tendremos muchos equipos de colportores y tendremos trabajadores para enviar a toda la tierra para predicar el evangelio del reino. De esta manera es que vamos a vencer a este imperio de las tinieblas. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nosotros no estamos inmunes, podemos ser engañados. Por eso, hermanos, no vamos a salir de la comunión de la vida. Vamos a permanecer en la comunión de vida, recibiendo palabra de vida, recibiendo vida eterna, para tornarnos resilientes, resistentes a los ataques del enemigo. Aún en Mateo 24, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos, yo no estoy di- diciendo palabras al aire. Está sucediendo todo esto en nuestros días. Estamos escuchando hablar de guerras. Estamos oyendo de rumores de guerra. También hemos visto que hay nación que se levanta contra nación. Reino se levanta contra otro reino. Hay varios lugares pasando hambre y terremotos en varios lugares, pero son señales de que el fin está llegando. Es la última hora, pero aún no es el fin. Estamos en los momentos finales. Señor Jesús, poco antes de la segunda venida del Señor, para venir a tomar posesión de su reino, surgirá el anticristo, conforme está profetizado en Daniel 7. Y vamos a ver Daniel capítulo 7. Oh, Señor Jesús. Daniel 7. Versículo 24. Daniel 7, 24. Esto sucederá antes de la venida del Señor, el anticristo, y no está lejos de nosotros. Las cosas están andando muy rápido. 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Esto quiere decir por 3 años y medio. Capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sucederá, no está lejos de nosotros. Surgirá un hombre, ese hombre será poderoso, él establecerá una alianza en la cual muchos van a firmar esa alianza con él por una semana de años, que son 7 años.
Los primeros 3 años y medio, la primera mitad, habrá una apariencia, paz y seguridad. Todos les gustará de ese líder. ¿Por qué? Porque él conseguirá colocar un orden, este universo va a traer paz a las naciones. Solo que la palabra dice que cuando usted diga, escuche, paz y seguridad, es que sobrevendrá repentina destrucción. Establecerá un pacto por 7 años, que son los últimos 7 años de nuestra era, la era de la iglesia. 3 años y medio, todo bien. Pero a la mitad de los 7 años, él quebrará, romperá ese pacto, esa alianza, y hará cesar los sacrificios y las ofrendas. Eso quiere decir que el templo de Jerusalén tendrá que ser construido hasta ese tiempo. Es muy probable que ese pacto será hecha para que se pueda construir el tercer templo, el templo en Jerusalén. Y entonces se iniciará nuevamente ofrendas y sacrificios en el templo. Y él quebrará este pacto en el medio de los 7 años y él cesará el sacrificio y las ofrendas. Por el contrario, él colocará su estatua dentro del templo, colocando la abominación. Capítulo 11 de Daniel, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ese será el anticristo que vendrá en el fin de los tiempos. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales,
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hermanos, todo esto va a suceder. Señor Jesús, capítulo 19 de Apocalipsis. Pero esta fiesta va a terminar. Capítulo 19. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? Son los vencedores. Nosotros vamos a derrotar a esa bestia. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, ese será el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, que está en segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Vamos a mirar rápidamente segunda de Tesalonicenses de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesten. Hermano, todo eso va a suceder y el momento correcto va a aparecer. Probablemente muchos de nosotros vamos a presenciar ese momento. Yo espero ser arrebatado. Vamos a presenciar el surgimiento de él. Pero en el momento que él quiebre la alianza, vendrá la grande tribulación, 3 años y medio. Antes de eso, hermanos, los vencedores serán arrebatados. El hijo varón será arrebatado al trono de Dios. Por eso, hermanos, el hijo varón es aquella parte fuerte que son jóvenes que vencieron al maligno por la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, queremos ser parte de eso. Pero antes de que surja el anticristo propiamente dicho, aparecerán muchos tipos de anticristos durante la era de la iglesia. ¿Qué son anticristos? Es diferente de falsos profetas o falsos cristos. Falsos cristos son aquellos que se dicen ser cristos y anticristo
es aquel que se opone a lo que Cristo está haciendo. Entonces, todo aquel que está en oposición a todo lo que el Señor está haciendo en su iglesia, operando para hacer la voluntad de Dios, todos los que se oponen son anticristos. Entonces, sus características serán su falsa espiritualidad para engañar a las personas con el fin de alcanzar sus propios objetivos personales, que son objetivos oscuros. Estos están buscando su popularidad para ellos tener poder. Son, son personas que usan esta falsa espiritualidad para obtener ganancias propias. Por causa de su ganancia, de esa ambición impura de su corazón, ellos terminan siendo instrumento en las manos de Satanás, el diablo, para impedir el avance del reino de Dios. Oh Señor Jesús. Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12. Voy a leer desde el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En la versión King James actualizada dice que es aquel que tiene la capacidad de engañar al mundo entero. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, en el último tiempo, en los últimos días, el diablo está furioso. Está con los ojos llenos de sangre, de cólera. ¿Por qué? Porque sus días están contados. Pocos días le quedan. Porque él no tiene cómo controlar esa obra de Dios que está sucediendo en toda la tierra. A través de la palabra de la vida, está produciendo la comunión de vida en toda la tierra. No es una cosa localizada, y a través de esa palabra de vida recibida por los santos en todos los lugares en la tierra, esa palabra está operando y ejecutando la obra de Dios y haciendo señales y milagros en todos los lugares. El enemigo está desesperado, no sabe cómo parar eso. Por eso, hermanos, él va a usar de todos los medios para abatirnos, todos los medios para desanimarnos. Por eso, hermanos, vamos a estar firmes. Segundo de Timoteo 3. Los últimos días vendrán tiempos difíciles. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto, amadores de sí mismos, significa egoísta. En la King James actualizada, egoísta significa
amador de sí mismo, que no tiene amor de uno con otro, no hay amor fraternal. Hace todo aquello con una apariencia de espiritualidad, pero él se ama más a sí mismo que todas las cosas. Se ama a sí mismo. Entonces serán avaros. Avaro significa amantes del dinero. Los hombres serán vanagloriosos, presunciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir eso? Sin afecto humano, no parece ser un ser humano. Implacable, calumniadores, calumnian a los santos, intemperantes, parece que están, no tienen, son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, cegados por su orgullo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oh Señor Jesús, vamos a volver a Primera de Juan. Hermanos, conocemos que estamos en la última hora. Versículo 19, 2:19. Salieron de nosotros los anticristos, esto es, las personas que hoy están luchando contra la voluntad del Señor, contra el establecimiento del reino, el gobierno del reino que Dios estableció por medio de su palabra. Hermanos, ellos salieron de nuestro medio, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. John aquí está hablando de una manera muy fuerte, ¿no es así? Muy fuerte. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a repetir. Salieron, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cómo interpreta eso? ¿Cuál es el foco de la primera carta de Juan? Está en los primeros 3 versículos. El foco es palabra de la vida que trae la vida eterna y produce en quien cree en la palabra la comunión de vida. ¿Es así o no? Ahora, si usted no cree en la palabra de la vida, entonces usted se aparta de la comunión de vida. Ese es el foco de Juan. Juan está preocupado en que usted permanezca en la comunión de vida. Sí, algunos comienzan a rechazar la palabra de vida anunciada por el apóstol Juan. Y hermanos, no es castigo, no es un castigo impuesto por algún hombre. Solo el hecho de que usted no acepte la palabra de vida que Juan anuncia, automáticamente usted se pone fuera de la comunión de vida. ¿Estoy así? ¿Es correcto o no? Entonces aquí son personas, hermanos, que no aceptaban la palabra de vida anunciada por Juan. No aceptaban. Ellos creían que ellos mismos tenían capacidad también de interpretar la Biblia, de hablar conocimiento bíblico a los otros, y no reconocían que Juan era alguien que Dios puso
y enviado por Dios para dar la palabra en su época. Por lo tanto, hermanos, ellos eran de nosotros, pero no, ahora ya no están más con nosotros porque ellos salieron. ¿En qué sentido salieron? Salieron de la comunión de vida. Por eso, hermanos, ¿cómo es importante que permanezcamos en la comunión de vida? Pero vosotros, hay algunas cosas todavía para mostrar acá. Esperen. Primera de Corintios 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Bien. 18 y 19. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, ¿quiénes son los aprobados? Son los que reconocen la palabra que vino por el canal correcto. Aquí en el caso es el apóstol Pablo. Si usted identifica la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, con seguridad, usted va a continuar en la comunión de vida y usted va a ser aprobado. Entonces, a veces el Señor hace un test para ver lo que hay en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 8. Dios no hizo así con el pueblo de Israel. Deuteronomio 8. Vamos allá. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte. Hermanos, muchas veces sufrimos humillación. Quedamos resentidos, sentidos, pero Dios tiene un propósito. Cuando Dios nos humilla, Él tiene un propósito. Él quiere probarnos. Para, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios quiere saber, al final, ¿qué hay en tu corazón? ¿Usted se ama más a sí mismo que al Señor? ¿Usted preserva más su ego para no ser atacado que el reino de Dios? Hermanos, el Señor necesita de nuestra pureza en el corazón. Si saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, si usted tiene un temor reverente a la palabra de Dios. Él te humilló, te afligió y te hizo tener hambre. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, hermanos, por la palabra, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Todo test es para ver y reconocer realmente que nosotros no tenemos otra cosa de qué agarrarnos y aferrarnos que no sea la palabra de Dios. No es para confiar en mi integridad de corazón. Mi corazón es desesperadamente corrupto. No puedo confiar en mi corazón, solo puedo confiar en la palabra. Y la palabra de vida es la que me mantiene con salud, vivo. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted permanece en la comunión de vida, esa palabra tiene cómo operar en usted. Si usted sale de la comunión de vida, esa palabra ya no opera en usted. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces, hermanos, a veces nosotros mismos, nosotros creemos que somos muy puros en el servicio al Señor, pero solo la palabra viva y eficaz de Dios es capaz de discernir lo que está escondido en mi corazón y en mis pensamientos. Yo necesito de la palabra hasta para que yo me conozca a mí mismo. Por eso vamos a mantenernos en la comunión de vida. Es nuestra mayor protección. Señor Jesús, por eso, Hechos capítulo 20, versículos 30, Pablo ya sabía lo que iba a suceder. Este tipo de cosas, que algunos que estaban con Pablo, pero que en algún momento ellos irían a levantarse. Por eso Pablo dice, 20, Hechos 20, 30, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, siempre es el mismo modo de operación. Satanás usa hombres que tienen ambición, hombres que quieren hacer su propia obra, no aceptan la palabra que viene de los apóstoles y arrastran y quieren arrastrar discípulos tras de sí. Esas personas que son así son las que se levantan en todas las generaciones. Entonces, la salida de ellos prueban que no eran de nosotros. Son personas que por motivos oscuros no aceptaron la palabra de vida anunciada por el apóstol Juan, por lo tanto, no permanecieron en la comunión del cuerpo. Lo que ellas promueven es contra el interés de Cristo usado por el camino equivocado. La palabra unción en griego es crisma, que viene de la palabra ungido, que es Cristo. La unción hace referencia al, al aceite sagrado de la unción en Éxodo capítulo 30, del 23 al 25. No voy a leer esta vez. Habré muchas veces esto, que es usado para ungir todos los ítems del tabernáculo y también a los sacerdotes para dar comienzo al funcionamiento en el servicio a Dios. Cuando nosotros servimos al Señor, hermanos, es necesario que seamos ungidos. Nadie puede servir a Dios sin ser ungido para eso. Por eso, hermano, Dios nos dio esa unción que viene del Santo. ¿Quién es el Santo aquí? Es Cristo. Cristo es el ungido. Él nos dio su unción. Hermanos, la unción que viene del Santo por la obra redentora de Cristo en la cruz y por su glorificación en resurrección, Él se tornó el Espíritu que entró en nosotros cuando creemos en Jesús. Por eso en Juan 7, versículo 37 al 39, dice, quien cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto Jesús dijo con respecto al Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él.
por el Espíritu hasta ese momento aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Pero hoy Jesús ya fue glorificado en la resurrección. Él Esta es la palabra de verdad, el Evangelio de salvación que Pablo predicó. Y quien creyó recibió ese espíritu. Eso está en Efesios 1, versículos 13 y 14. Por eso Juan dijo que tenemos el conocimiento de la verdad, la palabra de verdad que recibimos de los apóstoles. Oh Señor Jesús, yo estoy explicando el final del versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo conocemos? Porque recibimos la palabra de vida que Juan anunció, fuimos introducidos en la comunión de vida y recibimos la unción. Y conocemos esto. Tenemos la unción dentro de nosotros. Señor Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo la unción actúa en nuestro interior? ¿Cómo actúa? Juan 17, 7. Jesús pidió al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, la verdad que viene por la palabra de Dios es nuestra guía. Nosotros, y cuando usted está con la piel reseca y pasa esa crema hidratante, da una sensación de refresco muy linda. Por ejemplo, yo tengo los labios resecos, que yo tengo que pasarme algo que hidrate mis labios. Y entonces se raja a veces cuando está muy reseco y duele. Pero la unción, ¿cómo actúa? La unción aquí es el acto de ungir.
no es meramente una cosa, es algo que tiene una eficacia, es una acción. ¿Cuál es la acción de la unción? De ungir, es como pasar una crema en usted. Entonces, cuando el Espíritu nos guía a la verdad y nosotros estamos siguiendo esa verdad, la unción dentro de nosotros comienza a ungirnos y nos pasa esa crema y usted siente mucho placer y mucho gusto y muy suave en nosotros. Usted siente paz y todo está bien. ¿No es así? El Señor está usando. Ahí yo continúo. Pero cuando la unción empieza a desaparecer, yo tengo que tomar cuidado. Para, estoy en camino equivocado. ¿No es así? Entonces, hermanos, vamos a aprender a actuar a través de la unción. Acción, ser sensibles a la unción. Vamos a seguir. Tengo mucho que hablar todavía. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, no sé si ustedes vieron que yo comencé hablando de la lucha de reinos. La mentira contra la verdad. Hermanos, Satanás no tiene la verdad. No leímos tantas veces ya. Juan 8, Juan 8:44. ¿Cómo dice? Juan 8:44. 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, él es el padre de la mentira, él es mentiroso. Cuando él abre la boca, solamente surge la mentira. Entonces, ¿qué arma usa contra nosotros? ¿Qué arma? La mentira, mentira, calumnias, tentativas de alcanzarnos
nuestra reputación con mentiras. Oh, Señor Jesús, golpe bajo, usa mentira para calumniarnos, inventando cosas. ¿Por qué? Porque es muy fácil tirar en un ventilador, hacer mentiras, esparcir las mentiras, no hay responsabilidad. Aparentemente no, pero esa es su arma. Aún más en este mundo moderno. Por un lado, tenemos Internet a favor de la palabra profética que está siendo transmitida por toda la tierra. Nosotros también estamos usando las redes sociales. Estoy del lado de la verdad. Del lado de la verdad. Del lado de la verdad. Porque, porque la mentira nunca procede de la verdad. Hermanos, la verdad es la cosa más sólida. La verdad jamás terminará. Nadie derrotará la verdad. Mentira tiene un plazo. Puede engañar mucha gente, pero tiene un plazo, termina. Pero la verdad no, la verdad permanece para siempre. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, yo he dicho en el último live con respecto de la resistencia emocional, de la resiliencia emocional. Hermanos, nosotros necesitamos en esta batalla, el enemigo va a esparcir miles de mentiras contra usted. Si usted se queda viendo eso, usted se va a desanimar, va a quedar abatido, usted se va a quedar fuera del combate. No podemos quedar fuera del combate, no. Él quiere herir a uno, lastimar a otro, para que quedemos parados fuera. Hermanos, vamos por la palabra del Señor, que el Señor pueda fortalecernos, darnos resiliencia emocional muy buena. ¿Quién sale a las lluvias para mojarse? Estamos en esa lucha. Yo solo pido al Señor que fortalezca nuestra emoción. Además, hermano Don, es nuestro ejemplo de resiliencia. Él sufrió mucho. Su ministerio fue muy atacado. Él fue calumniado. Pero, hermanos, él fue firme hasta el final, haciendo la voluntad del Señor. Además, yo quiero decirle a nuestros adolescentes, si hay un tiempo en la casa adolescente, reserven un tiempo para leer el libro Resiliencia, porque ustedes, los más nuevos de edad, los más jóvenes, no conocieron al hermano Don. Es nuestro ejemplo de resiliencia. Vale la pena conocer nuestra historia reciente. Entonces lea Resiliencia. Que el Señor nos haga resilientes a todos nosotros,
que el enemigo no tenga cómo alcanzarnos. Porque si nosotros quedamos alcanzados y desanimados, él se ríe. Eso es lo que quiere. Vamos a unirnos. Vamos a ayudarnos unos al otro. Cuando alguien es atacado, vamos a consolar, vamos a alentarlos. Vamos a colocar nuestros hombros juntos. Vamos a luchar juntos. Señor Jesús. Versículo 22, Juan, 1 Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Satanás usaba en aquel tiempo esa arma. Aquellos que no concordaban con Juan, no estaban de acuerdo que él era el canal para anunciar la palabra de vida. Querían competir con él. Y para competir terminan yendo al lado de las herejías, diciendo que Jesús no era Dios o que Jesús no era hombre. Hermanos, gracias a Dios, en nuestro tiempo no tenemos ese problema, pero tenemos otros, porque en cada época el enemigo usa armas de la época y nosotros nos estamos desapercibidos, no desconocemos sus designios. De la misma manera, él usa a aquellas personas por ambición propia, por un proyecto propio, por interés propio, usado por el enemigo para hacer qué? Impedir el avance del reino de Dios. Pero hermanos, nosotros estamos por la verdad. Entonces, versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Usted entendió algo? ¿A qué se refiere? Permanecer en nosotros, en lo que hemos oído desde el principio. Es el primero de Juan de 1 a 3. Vamos a permanecer de lo que oímos en el principio. ¿Qué es lo que oímos? La palabra de vida que trae la vida eterna. Quien fue el que anunció fue Juan, que nos introdujo en la comunión con él y nos introdujo en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, quien permanece en esa comunión de vida, hermanos, es salvo de todos esos problemas. Por eso, hermanos, si permanecen en lo que oíste desde el principio, que es la palabra de vida y comunión de vida, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra salvación. No somos fuertes suficientemente para luchar contra el mentiroso. No somos fuertes, pero hermanos, si permanecemos en la palabra de la vida, permanecemos en la vida eterna, permanecemos oyendo la palabra del apóstol, vamos a permanecer en la comunión de vida y entonces vamos a vencer al maligno. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Yo escribí lo siguiente. La acción del anticristo en el primer siglo, en la época de Juan, fue la propagación de la herejía de Cerinto, que era un hombre de descendencia judaica, educado en Alejandría. Él negaba la concepción milagrosa de Jesús y enseñaba que después de su bautismo, del bautismo de Jesús, el Cristo descendió sobre Jesús en la manera de una paloma. Jesús nació como cualquier hombre nace, de su padre y de su madre. Ellos no creen que fue el Espíritu Santo que concibió en la Virgen María. Entonces, solo que en la hora del bautismo, Cristo entró en Jesús y en la forma de paloma. Y después él anunció el Padre que era desconocido y realizó milagros, pero cerca del fin de su ministerio, Cristo partió
una vez más de Jesús, salió de Jesús, ahí él sufrió y sufrió la muerte de cruz y se levantó de la muerte en cuanto Cristo permaneció impasible. Cristo era incapaz de sufrir como un ser espiritual. Eso es una herejía. Cuando la iglesia se apartó del principio que está en Hechos 2:42, dejó de recibir con simplicidad las enseñanzas de los apóstoles. Eso abrió la puerta para que la iglesia reciba diferentes enseñanzas, inclusive las herejías. Hermanos, esa herejía destruye, era una mezcla de judaísmo, gnosticismo y cristianismo. En fin, llevó al hombre a la lógica del conocimiento y de la sabiduría humana. Esa acción corrompió la mente del hombre y lo hizo apartarse de la simplicidad e impureza de vida, pureza de vida a Cristo. 1 Corintios 11:3. Entonces la iglesia perdió el amor reverente a la palabra que venía del apóstol y dio comienzo a la degradación. Por eso, hermanos, vamos a hacer permanecer en nosotros lo que desde el principio oímos, esto es, permanecer en la comunión de vida. Al permanecer en la comunión de vida, hermanos, la vida eterna va a circular entre nosotros. Esta es la promesa de la vida eterna para quien cree. Oh, Señor Jesús. Voy a terminar con el último versículo. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hermano, Satanás usa personas intentando engañarnos. Hermanos, ¿cómo huir? ¿Cómo no ser engañado? ¿Cómo no ser engañado? Es permanecer en aquello que desde el principio oímos. ¿Cómo permanecer y no ser contaminado? No ser desviados de ese camino tan maravilloso que estamos andando. Es continuar en la palabra de la vida, en la vida eterna que circula entre nosotros y en la comunión de vida. Eso nos salva de muchos sinsabores, de muchos engaños de Satanás. Y vamos a ser los que combaten firme, resilientes, para luchar en este tiempo final como trabajadores de la última hora. No caeremos en el combate. Vamos a permanecer firmes porque tenemos hermanos a nuestro lado que nos sustentan. Vamos a seguir juntos en esta batalla. Vamos a ayudar unos a los otros a permanecer en la comunión de vida. Y vamos a vencer esta batalla. Vamos a hacer que Cristo tome posesión del reino. Jesús es el Señor.